Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estudiar sobre los vectores en el plano. Una magnitud es lo que resulta de realizar una medición y esas mediciones pueden ser escalares o vectoriales. Veamos cada uno de ellos en qué consiste. Una magnitud escalar en realidad es aquel que contiene dos características principales. Contiene número y una unidad. Por ejemplo, el número es 90. La unidad puede ser kilómetros por hora. Otro ejemplo, 90 tornillos. No importa a lo que te estés refiriendo siempre y cuando menciones la unidad. Otros ejemplos acorde a una magnitud escalar puede ser área, el volumen, la temperatura, la masa, el tiempo, altura, el peso, etcétera, etcétera. La otra magnitud que manejamos es una magnitud vectorial y esta contiene tres características. Contiene número, unidad, dirección y sentido. Por ejemplo, aquí tengo el 5, que es el número. ¿Qué unidad? El metro. Dirección 45 grados. La diferencia entre la magnitud escalar y la vectorial es esta, que tiene dirección y sentido. Otros ejemplos es la fuerza, la velocidad, la aceleración, entre otros. Una magnitud escalar no se puede dibujar. Por ejemplo, este puntero yo te puedo decir son 10 centímetros, digo si lo estuviéramos viendo de frente. Un vector se puede representar a diferencia de una magnitud escalar. Por ejemplo, yo puedo trazar una línea, en este caso un rayo, y tener un punto inicial al que vamos a llamar P. Y al final hay otro punto a donde va a llegar ese rayo y lo vamos a llamar punto final. Estas consideraciones son importantes al momento de trazar o dibujar un vector. Para no escribir la palabra vector, lo vamos a representar PQ. Esta flecha indica que estamos representando un vector. En los libros, los vectores se representan con letras minúsculas y en negritas. Pero como nosotros no podemos escribir en negritas, vamos a escribir una flecha encima de ellas para representar cualquier vector. ¿Cómo representamos un vector en el plano a través de sus componentes? Primero dibujemos un vector. Date cuenta que el vector tiene un punto inicial y tiene un punto final. Y a este vector lo llamamos V. Pero ¿este vector qué dimensión tiene? Normalmente los puntos se van a representar con paréntesis, cuando estos así vengan. Pero cuando ya sea un vector lo vamos a representar como si fuera un corchete triangular. Y aquí está la componente V1 y V2. ¿Cómo encuentro esa componente? Bueno, como si fuera un punto final menos el punto inicial. La primera dirección sería V sub 1 menos 0, que es V sub 1. Y la segunda, en Y, sería V sub 2 menos 0. En resumen, vamos a escribir este vector entre esos corchetes triangulares, la componente en X y luego una coma y la componente en Y. Si este valiera 0, habría que escribirlo. Aquí tenemos un vector, esta flecha roja es el vector 3,6, porque termina en este punto y empieza en el origen. Quiere decir que la componente en X son 3 unidades que se mueve a la derecha y la componente en Y son 6 unidades. De allí que el vector se puede representar de esta forma. Otro punto importante que vamos a aprender es la longitud de lo que es un vector. Un vector se puede medir y se puede representar geométricamente. Yo puedo trazar aquí un punto inicial, un punto final, y el punto inicial, al que llamamos P, tiene por componentes P sub 1 para X y P sub 2 para Y. Y el punto final, que es Q, le llamamos Q sub 1 menos Q sub 2. De tal manera que la componente en X es este punto final, que es en X Q1 menos P sub 1. Y la componente en Y es este punto final Q sub 2 menos P sub 2. Así es como representamos las longitudes de un vector. Dicho de otra manera, el vector lo puedo representar como esa diferencia de las distancias del punto final menos punto inicial para X y la componente para Y. Y a este mismo vector podemos obtener su magnitud, que es la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Dicho de otra manera, también lo puedo expresar así, porque el vector está escrito en términos de V. A esto yo lo puedo llamar también como norma del vector, que cuando lo escribimos en la libreta yo lo puedo escribir entre líneas verticales. Los segmentos dirigidos son aquellos segmentos que tienen la misma dirección y son paralelos. Por ejemplo, en este caso tienen diferente punto de inicio y diferente punto final, pero son paralelos, entonces son segmentos dirigidos. Imagina que son flechas que van en la misma dirección. Estoy representando el vector en términos de sus componentes. La componente en X, que es V sub 1, y la componente en Y, que es V sub 2. ¿Y cómo lo representamos como un segmento dirigido? Bueno, si yo tuviera este vector, puedo traerme este vector al origen. Como está en la misma posición y tiene la misma longitud, entonces estoy hablando de un segmento de recta dirigido. Cuando la magnitud de un vector me da exactamente 1,
yo lo voy a llamar vector unitario. Y cuando nuestro vector nos dé 0, lo vamos a llamar vector nulo. Si me dan dos vectores en el plano, la de X y la de Y para cada vector. Y al realizar la suma vectorial, esta la vamos a hacer término a término. Fíjate que aquí dice U más B, es decir, la componente de X de U más la componente de Y de U. Estoy tomando la parte de X de cada uno. Una coma para separar entre X y entre Y. Voy a tomar la parte de Y de cada uno y lo vamos a sumar. Eso es sumar término a término. El negativo de un vector en realidad es multiplicar por menos 1 un vector. Y obtenemos el mismo vector pero en sentido contrario. Y para realizar la diferencia de dos vectores, en este caso de U y de B, la vamos a hacer sumando el inverso del segundo vector. Y nos van a quedar estas componentes restando término a término cada uno de ellos. Para hacer la suma de estos dos vectores, voy a tomar el vector B y lo voy a llevar en donde termina la flecha de U. Me llevo el vector B, la suma del vector U más B es esta diagonal. Y geométricamente esta es la suma de los vectores, que si lo hacemos analíticamente podemos encontrar lo mismo. O también puede suceder, puedo mover U donde termina la B y donde empieza el primer vector y termina el último, esto es la suma de U más B. No importa si lo llevas el primero en el segundo o el segundo en el primero, si haces correctamente tu suma de vectores tendrás el mismo resultado. Este método también se conoce como el método del triángulo. Si queremos realizar la sustracción de vectores, aquí tengo el vector U y aquí tengo el vector B. En vez de tomar la B y colocarla al final, nos traemos los vectores al origen sin moverlos en ningún grado y esta distancia será U menos B, que también significa sumar U más el recíproco de B, que es lo que está representado en este gráfico. Si quiero multiplicar un escalar por un vector, el escalar vamos a llamarlo C y el vector U multiplicamos término a término. Esto implica que si tengo el vector B y si lo multiplicamos por un medio tendrá la misma dirección pero su medida será la mitad. Si lo multiplicamos por 2 tendremos el doble de este mismo vector B. Si lo multiplicamos por menos 1 este vector tenemos menos B. Que también si lo multiplicamos menos 3 medios por el vector tendremos esta medida 3 veces y media este mismo vector. Por lo tanto, la multiplicación de un escalar lo único que hace es alargar o disminuir tantas veces como me diga esta constante. Aquí te presento algunas propiedades de los vectores, por ejemplo la propiedad conmutativa, puedo sumar en cualquier orden y tendremos el mismo resultado. Asociativa, que puedo tener 3 o más vectores y asociarlos de diferentes maneras y tendremos el mismo resultado. Un vector más el vector nulo, que es el 0, será el mismo vector U. Si sumamos un vector por su inverso, tendremos un 0, que es el inverso aditivo. Esta propiedad me menciona que puedo multiplicar un vector por un escalar y luego por otro escalar e indistintamente en el orden que lo haga tendremos el mismo resultado. Se puede aplicar la propiedad distributiva a los vectores, ya sea en forma escalar o en forma vectorial, y puedo multiplicar por 1 o por 0 y obtendremos el resultado de acuerdo al principio del orden establecido en los números. Aquí te presento que es el vector unitario en la misma dirección de otro. Si B es un vector que sea diferente de 0 y esté en el plano, entonces el vector unitario es las componentes del vector entre su magnitud. Esto es otra forma de escribirlo que es exactamente lo mismo. En otras palabras, un vector unitario significa que voy a tomar una unidad del vector, es decir, que siempre va a tener la longitud de 1 y tiene la misma dirección del mismo vector B. Un vector también se puede representar en forma canónica. Aquí lo tenemos con corchetes triangulares, que si es para la dirección Y sobre el eje de las X, aquí es 1,0. El vector unitario tiene 1 de dirección en X y 0 en Y. Y para J esto significa que es 0 en X y 1 en Y. Yo puedo expresar un vector en forma canónica o en forma de componente. Aquí tenemos el vector unitario en forma canónica. Vamos a descomponerlo. Porque la componente en X hay un valor para X pero no hay valor en Y, por eso obtengo un 0. Y la componente en Y hay un valor en 0 para X y un valor en Y. Si factorizamos los vectores tenemos este término y obtenemos a partir de la forma canónica la forma vectorial, donde esta Y representa la componente horizontal y la J representa la componente vertical. A esta forma también la podemos llamar una combinación lineal. Si tengo el vector U que va abriendo en contra del sentido de las manecillas del reloj hasta un punto final, y si manejamos el círculo unitario, en ese momento cualquier valor será coseno del ángulo más seno del ángulo. En este caso,
será la abertura que hay entre el eje X y el vector. Recordando que coseno es la distancia horizontal y seno siempre será la altura vertical que contenga este triángulo en un círculo unitario. Y mi vector unitario tendrá como componentes coseno de teta más seno de teta, en forma canónica o en forma vectorial. Y para concluir este video, otro punto importante es que cualquier vector, siempre y cuando no sea cero, que forme un ángulo positivo en la misma dirección de U, yo puedo escribir este vector como la magnitud del vector por las componentes, en este caso coseno de teta en X y seno de teta en Y. Esto es en forma canónica y esto en forma vectorial.